Y una persona con la que trabajó mano a mano en esa lucha fue con el expresidente de la República de Chile, don Ricardo Lagos Escobar, a quien invitamos a decir algunas palabras. Muchas gracias. Quiero comenzar por felicitar a los que han organizado este homenaje a Laura Soto. Felicitarlos a todos ustedes por estar acá y felicitarlos a las autoridades que nos acompañan, al intendente, a quien hemos escuchado, al senador de la Quinta Región, pariente cercano mío, y a los señores alcaldes, a los gobernadores y a los dos parlamentarios que nos acompañan, Rodrigo González y Marcelo Schilling. Porque lo que se está buscando es homenajear a una mujer que yo diría ha sabido responder a lo que en cada momento de su vida Chile ha demandado. Ese ha sido el signo de Laura Soto. ¿Qué es lo que hoy Chile demanda? Y ayer, en la noche larga, oscura, es cierto, el centro de sus desvelos siempre es la dignidad del ser humano. Y es claro, esa ha sido la permanencia de acción en sus palabras. ¿Cómo establecemos el camino para una mayor dignidad a cada ser humano en esta tierra y en este país? Y por eso ayer, cuando recordaba muy bien nuestro intendente, ayer en dictadura, Laurita Soto fue la que aquí, en este puerto de Valparaíso, emergió como una de las voces fuertes que exigía respeto a esa dignidad mancillada y violentada cotidianamente. Es ayer entonces en dictadura donde ella eligió ese camino duro y difícil de exigir respeto por el más elemental de los derechos de ser el hombre, la mujer, el derecho de habeas corpus ante el secuestro, ante la detención injusta. El derecho primitivo de todos y que se negaba. Y ahí entonces Laura Soto fue la que levantó su voz con tanta fuerza. Fue en los finales del 70, en los comienzos del 80, en donde escuché hablar de que aquí en Valparaíso existía Laura Soto. Fue así el camino que ella eligió. Y por ello entonces, cuando los primeros atisbos de un bloque opositor a la dictadura emergieron, que fue en ese momento la Alianza Democrática, me tocó representarla en nombre del Partido Socialista. Y la primera gran concentración que hubo en Santiago y luego el 1 de diciembre aquí en el Parque Alejo Barrios. Y me tocó entonces, en nombre de esa coalición, hablar a nombre de miles de chilenos. Y en un momento me pareció, allí en la multitud estaba Laurita Soto. Estaba, como siempre, en las primeras filas para dar la cara. Y entonces quisiera compartir con ustedes lo que en ese momento dije, seguramente con más fuerza que la de hoy. Es necesario, dije, reiniciar un auténtico renacimiento moral de la patria. Lo que hemos presenciado en estos 10 años de dictadura nunca fue presenciado en el Chile que nosotros hemos conocido. Por ello hoy debemos encarar abiertamente los traumas que hemos tenido en esta vida colectiva durante estos 10 años. Debemos esclarecer
qué es lo que ha ocurrido con los detenidos desaparecidos. Debemos esclarecer las atrocidades de la tortura. Debemos esclarecer qué es lo que ha acaecido en estos años y que aquí hay y han habido jueces dignos también. Y un grupo de abogados valientes que han desenmascarado la violencia del régimen dictatorial. Muchos han contribuido en esta tarea y muchos otros, y por ello hoy aquí en Playa Ancha quiero entonces simbolizar esta tarea reivindicatoria de la dignidad del ser humano en una mujer, en Laura Soto. En ese momento agregué, el pueblo de Chile, con su tradición, dice sí a la justicia, no a la venganza. Justicia entonces para los perseguidos, para los torturados, para los relegados, para los exiliados. Debemos como sociedad levantando contra tanto crimen. Esas frases, el 83, marcaron el inicio de la relación con Laura Soto. No la conocía personalmente antes y la conocí allí al caer la noche en lo que fue tal vez la primera gran manifestación que hubo para enfrentar desde aquí también a la dictadura. Y ahí comenzó entonces un largo camino con Laura Soto, un camino que significó también otros momentos a medida que se avanzaba en aquellos años. Y llegamos al 84, al 85, al 86. Y el 86 para muchos fue un año decisivo. El 86 fue el año en que aquellos que pensaban que era posible enfrentar la dictadura con todas las formas de lucha, como se decía, hubo la internación de armas en Carrizal y hubo el atentado a Augusto Pinochet. Y fue entonces tal vez también un año decisivo en el otro sentido, porque sabíamos que el esfuerzo por terminar con la dictadura, si llegábamos al 87, era claro que el camino del dictador iba a ser el camino que indicaba su constitución para llegar a un plebiscito. Y allí hubo entonces un debate político muy intenso en Chile entre los sectores que nos oponíamos a la dictadura. Y ahí yo diría entonces, fue Laura Soto la que entendió cómo podemos responder a lo que Chile demanda de aquí en adelante a los próximos 2 años. Si sabemos que va a haber un plebiscito para que sigan en el poder, ¿podemos prepararnos hoy para derrotarlos en ese camino? Y estuvo entonces Laura Soto con aquellos que dijimos, podemos ponernos de pie y derrotarlo en un plebiscito. Era difícil que se pudiera creer aquello. Era difícil que fuera posible convencer que a un dictador se le derrota con un lápiz y un papel en último término. Pero es que había habido un movimiento social muy importante, una incipiente organización política. Y ahí estaban los gremios, ahí estaban los sindicatos, ahí estaban los trabajadores. En cada puerto estaban los pescadores de la pesca artesanal, entre otros. Y los trabajadores portuarios. Es decir, había una efervescencia social que hacía posible pensar en una derrota a la dictadura. Y entonces, es claro, ¿qué es lo que requería Chile? Una organización y una decisión compleja, dura y difícil. Aceptar inscribirnos en los registros electorales que la dictadura había quemado el 73. Y no era fácil decidir la inscripción. Yo recuerdo haber ido a tantos lugares aquí en Valparaíso y algunos que pensaban que inscripción es traición y otros que pensábamos que inscribiéndonos podíamos derrotarlo. Y después que hubo un número grande de inscritos y dijimos vamos a triunfar en el plebiscito, era necesario inscribirse como partido político para contar los votos. Y ahí tuvimos un fracaso,
porque el Partido Socialista no se podía inscribir por el artículo 8 de la Constitución de Pinochet, y propusimos entonces que todas las fuerzas democráticas hicieran un solo partido, el Partido por la Democracia. Sabemos que la política es difícil, no es fácil. El debate es normal. Y algunos me plantearon, como Patricio Aylwin, yo tengo que inscribir el Partido Demócrata Cristiano. Otros me dijeron, tengo que inscribir el Partido Radical. Y entonces terminamos en una definición muy compleja y muy difícil. Inscribamos nosotros, que no podemos hacer de otra manera, el Partido por la Democracia. Y entonces ese era el momento y el camino que Chile demandaba. Porque si no teníamos inscripción, no teníamos apoderados, y si no había apoderados, ¿quién contaba los votos? Y fue una larga lucha. Y ahí estuvo Laura Soto. Y cuando se creó el Partido por la Democracia, fue la primera presidenta del regional de la Quinta Región. Y ahí entonces Laura Soto, por eso digo, sabía responder a lo que Chile demandaba en cada instante. Entendía cuál era el rol a jugar y entendía entonces que era posible hacerlo. Y la gesta fue posible y derrotamos la dictadura. Y entonces emergió esa Laura Soto parlamentaria que entiende que el camino a la consolidación democrática va a ser largo, difícil, complejo. Y fue elegida entonces senadora y entendía perfectamente, de nuevo, que sabía responder a lo que Chile demandaba. Y lo que ha dicho acá el senador Lagos Weber en el sentido de que cuáles han sido los temas que tocó, temas que ahora nos parecen tan obvios, pero que 20 y tantos años atrás parecían tan imposibles de abordar. Porque en eso consiste la actividad pública. Poner la mirada en el horizonte a donde se quiere ir y tener la gradualidad y capacidad de implementar esas reformas sin temor a hacer la avanzada en que a veces está muy solo, pero en la convicción que se está señalando un camino de futuro. Por eso, cuando me invitaron acá, dije que quería participar y dar mi testimonio de lo que le debemos a Laura Soto, de lo que ella fue capaz de hacer y cómo entonces fue posible tener entonces este largo proceso en donde efectivamente fuimos capaces de esa alianza democrática en transformarla después y transformarla en lo que fue la concertación de partidos por el no, y una vez que ganó el no, en la concertación de partidos por la democracia. Esa alianza que también, digámoslo francamente, esa alianza que nunca pensamos que íbamos a gobernar 20 años y nunca pensamos que la alianza iba a durar 20 años. Pensamos algo mucho más simple, que en 4 años era suficiente para restablecer las realidades del Chile que queríamos y luego entonces volvíamos cada uno para su santo. Pero en esos 4 años aprendimos que las demandas de Chile eran tales que más valía seguir unidos porque la derecha era muy fuerte. Porque nos tocó una transición con un comandante en jefe que era Augusto Pinochet. Porque nos tocó una transición en donde el Senado estaban los senadores designados y los vitalicios por si faltaban. Porque nos tocó una transición muy compleja y difícil. Sí, ahora podemos mirar hacia atrás. Sí, estoy escribiendo algunas memorias ahí sobre el periodo de la transición, después del plebiscito y el primer gobierno de Patricio Aylwin. Y sabíamos que estábamos en terreno minado, que lo que habíamos conquistado en aquel momento podía volver atrás, que había que deponer
ambiciones pequeñas por la grandeza de Chile. Y por eso entonces, claro, tener voces como la de Laura Soto en el Parlamento era una garantía de cómo íbamos a poder seguir avanzando. Y es allí entonces donde fue tan importante todo aquello. Y esa transición de dictadura a democracia dio paso después a una transición de un país atrasado a un país mucho más avanzado. Y después entonces Laurita en un momento representó a Chile con la dignidad que ella sabe hacerlo y también como embajadora de este país. Y luego entonces, de tantos años de gobierno, creo que, y de tantos años en que Laura Soto participó en nuestras tareas, puede ella estar orgullosa del aporte que hizo. Y yo me pregunto, ¿qué demandará Chile hoy? ¿Cuál será la respuesta de Laura Soto? ¿En qué medida no debe estar contenta con lo que vemos hoy a nuestro alrededor? En donde, digámoslo con franqueza aquí entre amigos esta tarde, no estamos contentos de la deslegitimidad de las instituciones democráticas que tenemos. No estamos contentos de la situación en que se debaten nuestros partidos políticos, en donde la ciudadanía los tiene en tan baja estima. No estamos contentos de lo que hemos visto en materia de corrupción. No estamos contentos de lo que estamos viendo en distintos ámbitos de la vida nacional. ¿Qué nos ha pasado a ratos? Como que hemos perdido el rumbo hacia dónde queremos ir en los temas más trascendentes. Y también entendamos que estamos en un momento distinto de Chile, porque puede ser presuntuoso decirlo, hemos ayudado a cambiar a Chile. Porque los jóvenes que hoy protestan en las calles son los jóvenes que nacieron en el 90 en democracia. Son hijos de lo que nosotros hemos construido. Y en buena hora aprendamos a escuchar bien lo que nos dicen. Cada generación tiene su propia épica. La nuestra fue derrotar una dictadura e iniciar esta transición compleja y difícil. La de ellos comienza el 90, con el Chile que construimos y que ahora está aquí. Y entonces decía muy bien el intendente sobre lo complejo y difícil de determinados tipos de reformas y de colocar temas en donde se pasa de un modelo a otro. Todo cambio es complejo. Lo importante es cómo aprendemos a hacerlo. ¿Y cómo somos capaces entonces hoy día de tomar las medidas duras que hay que tomar para recuperar la confianza ciudadana? No tengamos miedo. Si hay una comisión Engel que indicó un conjunto de medidas, hagámoslas y recuperemos la confianza. No hay otra opción, no hay camino fácil. Pero lo que no puede ser es que hay que tener claridad que también el mundo ha cambiado. El mundo de hoy no tiene nada que ver con el de 20 o 30 años atrás. El mundo de hoy es un mundo mucho más global, mucho más integrado, y en donde las tecnologías de conocimiento, de información, Internet, la red, hacen de este un otro mundo y otras instituciones políticas que van a emerger. Hoy hay una ciudadanía que exige una participación mayor, exige ser considerada y tenida en cuenta. Sí, si esto se estuviera transmitiendo, no digo lo que me dirían por Twitter, ¿verdad? Y este lago sigue hablando. Lo que pasa es que me parece tan elemental entender que cuál es ahora la demanda de los próximos 20 años. Es cierto que el año 90 no pensamos en los próximos 20 años, pero pensamos en la mirada de hacia dónde queríamos ir para consolidar un sistema democrático. Pero hoy creo que nos hemos ganado el derecho a decir podemos pensar en los próximos 20 años y cuidar lo que tenemos, lo que hemos conseguido y una coalición con la mirada larga. Porque los países van a ser distintos, van a ser medidos con otras varas. El cambio climático está aquí para quedarse. Lo que ocurrió hace 2 días atrás en la conferencia de París es un indicador
que el signo civilizatorio de todo país, así como hoy usted no puede andar por el mundo representando una dictadura, de aquí a 4 años, 5 años, usted no va a poder andar por el mundo representando un país que no hace sus tareas respecto de este tema. Porque lo que está en cuestión no es la suerte del planeta Tierra. No, señor, el planeta Tierra va a seguir existiendo mucho tiempo más. Lo que está en cuestión es si las condiciones de vida en el planeta Tierra, por culpa de nosotros los seres humanos, van a hacer posible que sigan siendo vivibles para el ser humano. O vamos a transformar que producto del calentamiento global del planeta, las condiciones de vida para el ser humano, para nuestros hijos y nietos, no sean las que nosotros hemos tenido. Ese es el dilema. Y entonces la respuesta es, ¿estamos preparados para eso? Queremos seguir creciendo para que haya mejores posibilidades. Pero ese crecimiento, ¿cómo lo hacemos con menores emisiones de gases de efecto invernadero? Esos son los temas que nos van a convocar, los temas que nos van a obligar a tener un planteamiento mucho más directo y concreto. Las nuevas tecnologías que aquí están, la innovación que tenemos que incorporar. Y claro, aquello tan difícil de aprender, cómo tenemos una mayor igualdad entre nosotros para poder tener satisfacciones indispensables y mínimas. Es cierto, tenemos un largo camino que avanzar y en ese largo camino uno se pregunta cuáles son las tareas respecto de las cuales Laura Soto pensaría que es indispensable avanzar. Porque yo creo sinceramente que hoy, Laurita, no se trata de prometer el mejor de los mundos, sino más bien un laborioso camino construido entre todos para que el mundo sea algo mejor. Creo que estamos perdiendo el rumbo cuando estamos poniendo el énfasis en los derechos y no en los deberes. Tenemos que tener fuerza para exigir los derechos, pero también tenemos que tener fuerza para cada uno de nosotros preguntarnos ¿y cuáles son nuestros deberes? Teníamos claro cuando queríamos derrotar una dictadura, pero también teníamos claro que teníamos que hacer unos cursitos para formar apoderados. Y fuimos capaces de tener 40.000 apoderados a lo largo de Chile para contar los votos en las mesas. Sí, se entendía entonces que si queríamos derrotar teníamos un deber y un trabajo que hacer y golpear las puertas caso a caso. ¿Cuáles son las puertas que tenemos que golpear ahora? ¿Cuáles son las demandas que el país nos está haciendo a los que tenemos dirección política? Y por eso entonces creo que este partido fue capaz en un momento crucial y difícil reunir 40.000 firmas entre diciembre y marzo, entre diciembre del 87 y marzo del 88. ¿Cuántos partidos hoy pueden entre diciembre y marzo tener 40.000 firmas para poderse reinscribir? Esa es la pregunta. ¿Cómo volvemos a conectar con lo más profundo que demanda la ciudadanía en Chile a todos nosotros? Y entonces aquí hoy, orgullosos de este homenaje que hacemos a una de las nuestras, temerosos algunos de si somos capaces o no de volver a hacer una reinscripción. Este no fue el dilema que nos planteamos. Estábamos seguros que nos iban a acompañar y nos acompañaron. Por eso aquí yo quisiera ser muy simple. Hagamos de este homenaje a Laura Soto un homenaje de acuerdo a lo que ella ha simbolizado en su vida. Un homenaje que significa cómo restablecemos la dignidad de la función pública, cómo restablecemos la capacidad de mirarnos unos a otros y entender que hemos retomado el rumbo. El de la austeridad en las costumbres que tenemos que tener, el donde Chile requiere más de cada una de las direcciones políticas, en donde tiene que haber un camino común para las tareas que tenemos que hacer, pero con claridad respecto de cuáles son las metas que estamos buscando. Y en ese sentido, entonces, creo que todavía hay un largo camino por recorrer y un largo espacio.
Y con la mayor de las humildades les quisiera decir, entiendo las dificultades de hoy, pero estoy seguro que estas dificultades deben ser un acicate porque la crisis tiene que ser una oportunidad. Lo que está en crisis es la política. Chile no está en crisis. Hay una economía que funciona, hay un movimiento social que demanda y hay un esfuerzo por satisfacer esas demandas. Hay un mundo cultural que está ebulliente, aquí lo hemos visto. Lo que hay crisis es de las instituciones políticas. Si hay este debate constitucional, es un debate constitucional que tiene que ver cuáles van a ser las instituciones, porque la democracia es representativa, sí señor, pero cuáles van a ser las instituciones de esta democracia representativa que va a estar en condiciones de crear instituciones para escuchar la voz del pueblo, cuando el pueblo quiera decir su palabra. Y por ello entonces creo que este proceso constituyente es una oportunidad importante. No porque el proceso constituyente concluye bien hemos resuelto los problemas, pero hemos resuelto un instrumento para dirimir civilizadamente las diferencias. Y es hacia eso los que quiero invitar. En que en este proceso, que sería inédito en la historia de Chile, todas las constituciones anteriores han sido producto de una situación de fuerza, incluida la del 25. Ahora, por primera vez podemos hacerlo donde no hay situaciones de fuerza, pero donde con la fuerza con que fuimos capaces de cambiar los enclaves autoritarios, ahora, terminados los enclaves, el último de los cuales es el binominal, podemos pensar en darnos una carta como nosotros queramos, escuchando al pueblo de Chile. Y esa es una situación inédita, que nos va a plantear un camino hacia adelante, pero lo haremos con responsabilidad y sin atajos. La última reflexión que quisiera decirles es que creo en este país, creo en lo que hemos hecho. Parecía tan difícil y lo logramos. No hay ninguna razón para que no nos pongamos de pie de nuevo, concordemos un programa común y pensemos en la mirada larga de los 20 años, porque eso es lo que le da justificación a un gobierno de 4, que lo que va a hacer es parte de un camino largo. Y ese camino largo lo construimos entre todos, como entre todos construimos el camino largo de dictadura a democracia, de un país anquilosado, un país moderno. Ahora entre todos enfrentemos este momento difícil de crisis a través de las dirigencias de nuestros partidos, pero que nuestros partidos se atrevan a dar los pasos que tienen que dar. Y estoy seguro que aquí, inspirándonos en Laurita, podemos aprender el camino de qué es lo que Chile demanda en cada momento. El ejemplo de vida de Laura Soto supo responder aquello. Entre todos estaremos a la altura también de Laura Soto. Muchas gracias.